Tengan todos un feliz sábado, hermanos. Les damos la bienvenida a este nuevo culto de adoración. Para empezar, vamos a tener una pequeña oración, así que les invito a que inclinen su rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Padre, te damos las gracias por permitirnos estar un sábado más alabando tu nombre. Gracias por darnos la vida hasta este momento. Gracias por darnos la salud. Gracias por darnos los alimentos. Ahora que vamos a elevar estos cantos, te pido que sean para tu honra y tu gloria, Padre. Todo esto te lo pido no porque haya méritos en mí, sino por la preciosa sangre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Para empezar el servicio de canto, vamos a cantar el himno Como Jesús no hay otro amigo. Para seguir alabando el nombre de Dios, vamos a cantar el himno En Cristo hay un amigo. En Cristo hay amigo y amante Salvador, contaré pues cuánto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido en himno pecador, rescatóme y me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuente y poder.
Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en él podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Contemplaré su rostro siempre ahí, con los santos redimidos, gozosas cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Amén. Vamos a finalizar cantando el himno Todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, dulce paz mi vida gozará. Grandes fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas cerradura dignos nos tendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Amén. Esperamos, ¿verdad?, que estos cantos hayan sido para la honra y gloria de Dios. Y ahora vamos a quedar con la escuela sabática. Tengan un feliz sábado. Bien, Dios me les pueda bendecir una vez más en este día sábado. La escuela sabática trae como título En guardia, guardianes de la fe. En esta mañana queremos extenderle a todos una bienvenida muy especial. Dios derrame ricas y abundantes bendiciones a cada uno de nosotros y Dios nos pueda tener siempre en guardia. La profecía bíblica es crucial para todos en una sola misión y en una sola identidad. La profecía proporciona un mecanismo interno y externo para confirmar la precisión de la palabra de Dios. Jesús dijo en San Juan 14:29, ahora lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda estas cosas creáis.
Debemos de ser creyentes, queridos hermanos. Usted, amigo que nos está viendo a través de las redes sociales. Hoy vamos a ver muchas profecías cumplidas y cómo en medio de todo el Señor utilizó a hombres y a mujeres. Vemos también, ¿verdad?, de que cómo Dios utilizó a Juan Hus, a Pedro Baldo y así entre otros, ¿verdad?, que forman la figura que ellos se enfrentaron al Estado. Durante la Reforma, los reformadores siguieron el método historicista. Este método es el mismo que Daniel y el mismo que Juan usó durante mucho tiempo para darle su propia interpretación. El método historicista ve la profecía como un cumplimiento. Qué bonito, ¿verdad, amigos? Usted, hermano, que me está escuchando. Antes de que la Reforma naciera, hubo personajes que denunciaron el sistema de abusos y supersticiosos. Estos, cuando yo digo supersticiosos y había abusos, era porque es lamentable decirlo, pero así es. La Iglesia Católica en ese entonces tenía este tipo de dificultades, ¿verdad? Que actuales estoy diciendo, abusos. ¿Por qué así? Porque estos personajes, esta denominación, ellos creían en muchas cosas que nosotros hoy por hoy, a la luz de la Biblia, sabemos que no es así. Nosotros, a la luz de la Biblia, tenemos un entendimiento más amplio. ¿Por qué? Porque es la Biblia quien lo dice. Y cuando la Biblia lo dice, nosotros debemos de creerlo. Pero si la Biblia no lo dice, no tenemos por qué creerlo. Así es de que debemos de basarnos a lo que escrito está. Le voy a leer algo aquí muy importante. La fecha, dice, tradicional que marcó un antes y un después de la historia de la Iglesia sería el 31 de octubre de 1517, cuando el fraile Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. En este documento se atacaba el sistema indulgencias y se afirmaba que el Papa no tiene autoridad sobre el purgatorio y que la doctrina de los méritos de los santos no tiene justificación bíblica. En esa doctrina, Lutero veía una corrupción de las doctrinas de la redención y de la gracia. He ahí que 3 de los 5 pilares de la Reforma son: primera, por gracia, no por mérito. Solo por fe, no por obras. La Biblia solo, no la tradición. Y esto es, ¿verdad?, lo que nosotros hemos venido aprendiendo a la luz de la Biblia. Que todo debe de ser por gracia, no por méritos. Solo por fe, no por obras. ¿Por qué? Porque si fuera por obra tendríamos que gloriarnos a nosotros mismos y no es así. Y la Biblia solo, no la tradición. Aunque la intención de Lutero, querido hermano, no era romper con la Iglesia Católica, los acontecimientos se precipitaron, siendo llamado a comparecer en el año de 1521 ante el emperador para dar cuenta de sus libros y de sus ideas, de los libros de las 95 tesis que él había escrito y de sus ideas, ¿verdad?, que él mismo tenía. Pero ante su negativa a someterse a la autoridad, la Iglesia Católica y la tradición tuvo que excluirlo del clero. Él fue expulsado de la iglesia. Pero ¿será que nosotros podemos demostrar por nuestra fe solo con la Biblia, la única guía, la palabra de Dios, la que es infalible a través de los tiempos? ¿Será que nosotros podemos demostrar
que Martín Lutero estaba diciendo una verdad? Claro que sí, porque todo está plasmado en un escrito está. Todo está plasmado en la Biblia, que es la luz mayor que nosotros tenemos hoy en día, que siempre ha sido, es y será por la eternidad. Vemos, ¿verdad?, de que muchos de estos reformadores, precursores de la reforma, experimentaron castigos, experimentaron también persecuciones y aún hasta la muerte, cosa inmerecedora. Pero es así, ellos tuvieron que arriesgar la vida y es por eso que nosotros hoy podemos estar donde estamos, defendiendo una verdad. Quiero leerles también, queridos hermanos, una cita bíblica. Dice, pero vosotros sois linaje escogido. ¿Dónde podemos encontrar nosotros esto? En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, al fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a la luz admirable. Qué bonito es cuando nosotros en sí leemos la Biblia y nos damos cuenta de las grandes virtudes, de las grandes enseñanzas, de las grandes promesas que están aquí en la Biblia. Qué bonito es, ¿verdad?, cuando nosotros nos tomamos tiempo para leer la Sagrada Escritura. Y eso es lo que nosotros deberíamos de hacer día a día como cristianos, como conocedores de la verdad. Estudiar la Biblia. Eso era lo que hacía Martín Lutero y es por eso que él escribió las 95 tesis y es por eso que esas 95 tesis, las creencias, las ideas de él lo llevaron hasta la muerte. Pero Martín no le tuvo miedo a la muerte y es gracias a eso, ¿verdad?, que ahora nosotros pudimos abrir nuestros ojos al entendimiento y poder buscar las verdades que están escritas en la Biblia. Nuestra exhortación y apelación en esta mañana es, querido amigo, es que seamos guardianes de nuestra fe. Debemos de creer en Jesús, creer en su amor, creer en su palabra, que es la única fuente de verdad que nosotros tenemos. Como pueblo adquirido por Dios, comprobando una verdad tan grande. Eso es lo que nosotros debemos de ser. No debemos de pasar por alto el alto precio que Dios Jesús tuvo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por usted y por mí. Su sangre preciosa, esa tiene mucho valor. Lo fue, lo es y lo seguirá siendo. ¿Por qué? Porque nosotros somos un pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que nosotros somos y debemos de sentirnos tan felices, tan agradecidos, porque Jesús vino a dar la sangre por usted como la dio por mí. Alabado sea el nombre de Dios por eso, ¿verdad? Por eso yo no me cansaré de repetirles de que seamos guardianes de la fe. Eso es lo que nosotros deberíamos de ser, guardianes de la fe. Dios quiere, ¿verdad?, que cada uno de nosotros seamos eso. ¿Pero por qué? Porque nosotros debemos de ser defensores de nuestra fe. Defensores, queridos amigos, usted que me está viendo a través de las redes sociales, eso es lo que nosotros deberíamos de ser. Deberíamos de defender nuestra fe, nuestra creencia. Pues Dios ya cumplió, ¿verdad?, su promesa y Él quiere que nosotros también hagamos suyas esas promesas. Las promesas de la Biblia no están ahí solo por estar, hagámoslas nuestra. ¿Por qué? Porque el tiempo del fin está muy cerca. Confía, querido amigo, confía en la palabra que estás leyendo.
porque es la palabra de Dios, no la palabra mía, no la palabra de cualquier ser humano, es palabra de Dios. Que el Dios, nuestro poderoso, pueda bendecirnos. Vamos a continuar con el programa. Ahora vamos a invitar al hermano que trae el relato misionero. Que el Señor les pueda bendecir, hermanos. Esperamos que en esta linda mañana, hermanos, podamos sentirlo gozoso ante la presencia de nuestro Padre Celestial. El misionero de esta mañana viene titulado Cuando entendí mi sufrimiento, dice. Y viene más hablando de Axel Domínguez, dice, un joven o un adulto de 31 años que cuenta de su historia acerca de su madre. Dice que la hermana de él murió, dice, atentó con su propia vida, cuando apenas tenía, dice, 14 años. Y eso a su madre le causó un dolor irreparable. Y vino su mamá, creyó que la mejor solución era tener a otra hija. Y para su desgracia, dice, nació él, Axel Domínguez. Dice que su mamá, el sufrimiento no lo pudo, dice. Cayó en depresión. Poco a poco, las consecuencias, las secuelas del dolor, del sufrimiento a causa de su hija, la llevaron a la muerte. Pero antes de eso dice que Axel conoció a un amigo ateo, dice. Y el amigo ateo le dijo de que él estaba estudiando la Biblia. Y que cuando él había entendido de que el hombre no estaba solo en la tierra. Entonces, y él dice que oraba, dice, para que el Señor restaurara a su mamá, pero lastimosamente a los 2 años murió su madre. Entonces Axel Domínguez creyó que Jesucristo nomás era una fábula, que Dios no existía, que no había un Dios. Peor que el ateo como estaba. Entonces dice que se mudó, dice, porque él es de Portugal, se mudó para el oriente a vivir con el padre. Dice que allá lo llevaban a una iglesia los domingos, dice. Y de repente su amigo, al que él lo conocía como ateo, le mandó un sermón por YouTube, un link, en el cual hablaba acerca del origen del pecado. Y dice que a Axel le confortó cuando encontró en Génesis 3 que Dios jamás abandonó al hombre cuando cayó de su estado espiritual. Entonces dice que él fue entendiendo poco a poco cuando el ateo le dijo, ¿por qué no lees tú la Biblia? Entonces vino él y comenzó a estudiar la Biblia. Dice que poco a poco fue hallándole sentido a su sufrimiento. Entonces él entendió que todo el sufrimiento de toda su infancia, porque él era drogadicto, que todo el sufrimiento de su madre no era causa de Dios, sino era causa del pecado, dice. Entonces él ha entendido y ha comprendido que la misericordia y la gracia de Dios está para todo ser humano, que es el hombre que tiene que tomar de ella y llevarla. Ahora Axel Domínguez, él dice que conoce al Señor, dice, y acepta al Señor como único salvador personal en su vida, y no se queda nomás ahí. Dice que después le volvieron a mandar otro sermón, dice su amigo, en el cual hablaba del sábado, y como él se congregaba en una iglesia los domingos, pues no le tomó mucha importancia. Y poco a poco iba estudiando y fue entendiendo, y hoy dice que acepta a la iglesia adventista como la iglesia de Dios, la iglesia verdadera, y ahora es miembro de la iglesia adventista del 7º día. Entonces vemos cómo Dios puede transformar la vida de un ser humano, cómo Dios puede llenar esos vacíos en aquel ser humano cuando está frágil, quebrantado, herido por el pecado. Axel ahora entiende que todo lo que él sufrió fue causa del pecado, que todo lo que él pasó en su infancia, todas las escenas de ver a su madre morir, de ver el divorcio de sus padres, es causa del pecado.
pero ha reconocido también al Señor como único Salvador personal de su vida. Que el Señor les pueda bendecir. Tengan un feliz sábado. Vamos a tomarlo aparte del Nuevo Horizonte que le corresponde en este momento. Quiero compartir con ustedes el título de este Nuevo Horizonte, Reflexiones sobre nuestra salud. Qué interesante, ¿verdad? Nuestra salud a todos nos preocupa, pero hay un pensamiento que quiero compartir con ustedes que dice así: deben recordar con gratitud cuánto han disfrutado de la bendición de la salud. Y si este precioso don les es devuelto, no deben olvidar que tienen una renovada obligación hacia su Creador. Muy interesante, hermanos, que la salud nos preocupa a todos y más que todo en este momento, ¿verdad? Por lo que estamos viviendo. Cuán a menudo los que gozan de salud se olvidan de las admirables mercedes que les son concedidas continuamente, día tras día, año tras año, ¿verdad? Así es de que, pero cuando viene la enfermedad, se acuerdan de Dios. El intenso deseo de recuperar la salud los induce a orar fervientemente, y eso está bien. Dios es nuestro refugio en la enfermedad como en la salud, pero muchos no le confían la salud a Dios. Buscan otros medios para poder recuperar la salud, olvidándose que primero hay que buscar a Dios, ¿verdad? Así es de que esto es interesante. Muy bien, ahora bien, cuando los 10 leprosos fueron sanados, ¿recuerdan cuántos volvieron a buscar a Jesús? Únicamente, ¿qué? Uno, ¿verdad? De los 10 leprosos regresó. ¿Qué pasó con los otros 9? Se olvidaron de quién les había sanado. Hermano, esto es así. Sucesivamente, muchos olvidamos, en primer lugar, quién es el dueño de todo y en las manos de quién estamos. Si Él es el doctor de doctores, ¿a quién debemos recurrir primero? A Dios y después a los hombres, ¿verdad? Porque el Señor pues ha dejado a personas capacitadas, estudiadas para poder ver cualquier enfermedad. Pero lo primero es Dios, ¿verdad? Tenemos Salmos 34, 22, dice así: Jehová redime el alma de sus siervos, no serán condenados cuantos en él confían. ¿Quién redime la alma de su siervo? Jehová, ¿verdad? Pero muchas veces nos olvidamos de que Dios es quien tiene todos los méritos. Isaías 41, 10 dice también: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Quién es Dios entonces? Dios es el dueño de todo, hermano. No lo olvidemos eso. No temas. En este momento que todos estamos de alguna manera preocupados por la salud, por esta enfermedad que está ocurriendo no solo en El Salvador, sino en todo el mundo, yo quiero decirte en esta mañana de sábado que no olvides, no temas, que Dios es el que tiene el control de todo, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que Jesús va a hacer méritos para poder aliviar esta enfermedad que hoy en día está acabando con muchas personas, ¿verdad? Así es de que debemos de tener siempre en mente que no debemos de temer. Nada tiende más a fomentar la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento. Nada tiende, ¿verdad?, a fomentar la salud más que un espíritu de agradecimiento. Debemos de estar agradecidos con Dios. ¿Qué podemos hacer para agradecerle a Dios?
cantar alabanzas, orar, compartir con otros la salvación, darle ánimo a aquellas personas que están desanimadas, darle gracias a Dios por un día que respiramos, por ver un día salir el sol, por oír cantar los pajaritos. Démosle gracias a Dios por todo eso. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones, ¿verdad? Y ser agradecidos con Dios es una cosa muy importante de que debemos de tomar en cuenta. Al abrir nuestros ojos por la mañana, demos gracias a Dios por habernos guardado durante la noche. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de darle gracias a Dios todos los días, pero más que todo al amanecer por habernos Dios cuidado durante toda la noche, ¿verdad? Es algo que debemos acostumbrar todos los días, darle gracias a nuestro Dios. Tributemos alabanza y acción de gracias por medio de los cantos, que eso sí lo podemos hacer todos los días y nos podemos confortar el alma, ¿verdad? Así que esta mañana el Nuevo Horizonte venía hablando de salud, reflexiones sobre nuestra salud. No olvide que la salud es muy importante para usted, pero más para Dios. Dios quiere ver a todos sus hijos sanos y salvos, ¿verdad? Así que para finalizar este Nuevo Horizonte, voy a tener una oración, voy a pedirles a todos los que se puedan parar, que se paren para tener una oración para el repaso de la lección de esta mañana. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Estamos delante de su presencia y invocamos su nombre porque es de la única manera a través de Cristo Jesús que podemos llegar al Padre. Este Nuevo Horizonte venía hablando de salud, venía hablando de tener gratitud hacia Dios por la misericordia de cada día, de cada año. Pero también queremos orar por el repaso de la lección. Está muy interesante y queremos que todos entiendan lo que la lección trae para esta mañana. Este repaso que vamos a tener es para que podamos entender, comprender mejor la profecía. Padre querido, quédate con nosotros en esta mañana, en el repaso de la lección. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tengan un feliz sábado cada uno de ustedes y les damos la bienvenida a todos los que van a repasar la lección de este día sábado con nosotros. Queremos que todos puedan tener su lección en su mano, en sus casitas o en el lugar que esté, pueda estar preparado para repasar la lección con nosotros. Muy bien, el título de la lección es La Biblia y la profecía. Sabemos que todos tienen una Biblia en la casa, pero la profecía se necesita saber mucho de historia para conocerla. Por eso saber interpretarla es muy importante, porque todos saben que la profecía no es de interpretación privada, ¿verdad? Solo con un escrito está en la palabra de Dios. Así de que queremos entonces enfatizar: la profecía bíblica es fundamental para nuestra identidad y misión. La profecía provee un mecanismo interno. Como adventistas del séptimo día, nosotros los identificamos por la profecía, precisamente, ¿verdad? Por eso es que todo adventista debe conocer la profecía. Es muy importante, ¿verdad? Vamos a pedirle a nuestro hermano Pedro que pueda agregar algo de lo que es el día sábado. Un feliz sábado, hermanos. Para poder continuar con el programa, hay un texto que quisiera compartir con ustedes, que es el texto de memoria.
¿verdad? El texto de memoria lo encontramos en Daniel, capítulo 8, versículo 14, y dice así: y él dijo hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. ¿Qué quiero decir con esto? Que la lección de toda esta semana ha estado muy interesante, en donde salen muchas preguntas y muchas interrogantes. Por ejemplo, yo acá en el día sábado decía, ¿cómo interpretar la profecía correctamente para saber cuándo se ha cumplido? Porque ese es el problema que muchos seres humanos podemos tener en graves problemas, hermano. Porque si nosotros no sabemos si ya se cumplió o está por cumplirse, entonces ese es un grave problema. Pero ya lo vamos a ver más adelante con los días, ¿verdad? Vamos a ir explicando, ¿verdad? Así es que vamos a continuar. Muy bien. En este repaso de la lección vamos a tocar mucho lo que es el método historicista. ¿Por qué? Se considera que la profecía tiene un cumplimiento, ¿verdad?, progresivo y continuo en la historia, que comienza en el pasado y termina con el reino de Dios. Es importante entonces saber de historia para saber de profecía. No podemos hablar de profecía si no sabemos de historia, ¿verdad? Así de que vamos a pasar por el tiempo a lo que es el día domingo, donde dice el historicismo y la profecía. Aquí tenemos directamente que ver con lo que es el historicismo, ¿verdad? Nosotros, adventistas del séptimo día, somos historicistas, ¿verdad? Se supone que las cosas pasan por la historia. Por eso somos historicistas, porque las cosas pasan, ¿por qué? Por la historia desde que comenzó este mundo, desde que fue creado, hay una historia que tenemos que ver. Hermano Pedrito, ¿quisiera agregarle algo a lo que es el día domingo? Sí, feliz sábado, hermanos. Con respecto al historicismo y la profecía, se podría decir que es el método más importante que nosotros tenemos para saber si las profecías se están cumpliendo o no. Porque, les pongo un ejemplo, si no existiera la historia, ¿cómo nosotros vamos a saber si una profecía ya se cumplió o por dónde va? Entonces, el historicismo específicamente, esa es la parte en la que se enfoca, en demostrarlos a nosotros que las cosas de esa profecía se van cumpliendo conforme a la palabra que se dio. ¿Y cómo lo reafirmamos? Por medio del historicismo y todas las historias que tenemos. Amén. No sé, hermano Oscar, ¿quiere agregar algo? Feliz sábado, hermano. Solo apoyar lo que dice hermano Pedrito, ¿verdad? Como sabemos, como decía la primer renglón de la lección del sábado, que la misión o la visión del adventista es la profecía bíblica. Como ya sabemos, la profecía, como muchos lo han dicho, predicadores, es una brújula que nos va dirigiendo en qué momento de la vida estamos. No estamos a ciegas. Perfectamente sabemos todo lo que está pasando, lo que ya pasó. ¿Y cómo sabemos lo que ya pasó? Por medio de la historia. Porque si no fuera por la historia, no supiéramos qué pasó. ¿Por qué? Porque acordémonos que la profecía utiliza bastante el símbolo. Pero un símbolo sabemos que significa muchas cosas. Y esto lo sabemos ¿cómo? ¿Estudiando qué? Historia. Por eso es importante que como adventistas nos adentremos un poquito más en la profecía. Porque esa es nuestra identidad, esa es nuestra misión. Entender perfectamente y dar a entender a otras personas, lo que Dios quiere que sepamos. Porque eso Dios no es para que nosotros lo sepamos. Él mismo lo dijo. Un dato que hay que agregar, hermano Leonel, y los que los escuchan a través de estos medios también, es que en este día del historicismo podemos ver cómo podemos, como adventista del séptimo día, poder comprender a fondo. ¿Por qué? Porque no podemos comenzar a decir algo y lo vamos hasta el final. No, no es así, sino que el historicismo consiste en de que pasa algo, sucede algo y luego va en acorde todo. Y entonces de esa manera nosotros nos damos cuenta por dónde es que está la profecía. ¿Por qué? Porque ya dije al principio, no los podemos contar lo primero y lo último. No, todo tiene su paso. Amén. Muy bien, vamos a pasar a lo que es el día lunes. Queremos poder, si es posible, alcanzar todos los días. No sé si nos va a dar el tiempo.
el día lunes tenemos el principio de día por año. Ojo, esto es muy importante que conozcamos este principio de día por año. Una de las claves de interpretación del historicismo es el principio de día por año, ¿verdad? Muchos eruditos a lo largo de los siglos aplicaron este principio a las profecías del tiempo de Daniel y Apocalipsis. Nosotros podemos, un hermano puede estar diciendo a un amigo, ¿y de dónde ha sacado ese principio de día por año? Yo quisiera que aquellos que están viendo este video o que lo van a ver puedan buscar en su Biblia dónde está el principio. Eso está en Números 14:34. Y ahí usted va a encontrar este principio de día por año, ¿verdad? Porque no queremos nada hablar al azar, así de que alguien diga, bueno, pero ¿dónde está eso? Por eso le estamos dando el texto que está en Números 14:34. También tenemos Ezequiel 4:6, perdón, para que usted pueda ver allí, ¿verdad?, dónde está este principio y que podemos aplicarlo en su momento de la historia, ¿verdad?, que estamos pasando. Hermano Pedrito. Un punto muy importante del por qué nosotros también nos apoyamos en que el principio es día por año, también están los versículos, ¿verdad?, de Números 14:34 y Ezequiel 4:6, pero una de las razones más fundamentales también es que si nosotros no interpretáramos así el principio de día por año, o sea, quiere decir de que ninguna profecía es para el tiempo del fin, sino que todas ocurrieron mucho tiempo atrás. Porque, por ejemplo, aquí se mencionaban algunas profecías que eran simbólicas, y si tomáramos el tiempo literal de solo 1260 días, por ejemplo, o sea, eso ocurrió hace siglos atrás. Eso fuera solo, creo, un año y meses todavía. Correcto. Si lo tomáramos así también, al traducirlo, a convertirlo de esos días a años, solo serían como año o 2 años, creo. Entonces, por eso nosotros decimos de que el principio es día por año, literales. Cuando Dios dice 40 días, por ejemplo, son 40 años en la existencia de nosotros. Muy bien. No sé, hermano, ¿quiere agregar algo? También no podemos aplicar este método de día por año a todas las cosas. Eso hay que aclararlo. Solo podemos aplicarlo siempre y cuando estemos hablando en tiempo. No podemos aplicar día por año a todas las cosas. Definitivamente, si lo aplicáramos, yo creo que entonces lo vamos a enredar. Pero solo podemos aplicar el principio de día por año cuando estamos hablando de tiempos. Tiempos proféticos. Tiempos proféticos. Muy bien. No sé, hermano Oscar, ¿quería agregar algo? No, nomás al apoyar, ¿verdad? Que por eso la profecía bíblica no se puede tomar de una manera literal, porque las cuentas no nos van a dar. Sí se toma de una manera literal. Correcto. Muy bien. Hay que conocer entonces en qué momento podemos aplicar la profecía de día por año, ¿verdad? Ya los hermanos explicaron en qué momento se debe aplicar. Por eso es importante que cuando hablamos de profecía, también hay que conocer la historia, ¿verdad?, de la iglesia. Y no la historia de la iglesia, sino la historia de la humanidad, desde el principio de la creación, ¿verdad? Es como podemos darnos cuenta. Vamos a pasar entonces al siguiente día, que es el día martes, donde identificación del cuerno pequeño, ¿verdad? Entonces vamos a decir cuáles son las características comunes del cuerno pequeño en ambos capítulos. Vamos a ver, hermano Pedro, dígalo cuáles son las características del cuerno pequeño. Cuando hablamos del cuerno pequeño, estamos hablando, porque en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis habla de bestias, ¿verdad? Y esas bestias pues significan que han existido reinos, ¿verdad? A eso se está refiriendo, ¿verdad? Pero para que nosotros como adventistas del séptimo día digamos, o cómo poder identificar ¿a qué estamos hablando? Pues hay características. Por ejemplo, una que podemos mencionar es que una de las características para poder identificar a este personaje es que uno de ellos elimina a 3 tribus, que ocurrió en Europa. Número 2, que el Papa era diferente de los primeros. Esas son características que nosotros podemos encontrar que a través de la Biblia
pues hay que escudriñar un poquito por aquí, otro poquito por allá, pero que son características que tiene determinada iglesia, vamos a decir así, para poder identificarse muy bien. Que se identifican con el cuerno pequeño, ¿verdad? Así que el hermano ya mencionaba algunas de las características. También hay otra característica que quiero yo decirles, es por ejemplo, solo un poder encaja con la historia de la profecía, ¿verdad? Esto hay que decirlo muy bien. A través de la historia, pues, el papado, y no estamos hablando de una persona, estamos hablando de un sistema, se ha identificado con esa característica, ¿verdad? Por eso yo quiero decirles en esta mañana, cuando hablamos del papado, no estamos hablando de una persona, estamos hablando de un sistema. Y también tenemos que tener mucho cuidado cuando lo referimos a nuestros amigos, ¿verdad? Católicos, porque en todo hay buenas personas, ¿verdad? Por lo tanto, no se trata de que alguien se sienta mal, más bien de llevarle a la verdad, ¿verdad? Porque a través de la verdad vamos a ser salvos. Y si alguien pues no conoce la verdad, este es el momento para enseñarse, hermano Pedrito. Tal vez unos puntos más claves que son muy así severos para uno entender y de identificar cuál es la bestia y el cuerno que dice Daniel, es de que ese poder, ambos iban a atacar el pueblo de Dios. Y recordemos de que la única iglesia que en un cierto tiempo fue perseguidora fue la iglesia católica. Y la única iglesia también que ha cambiado los tiempos y la ley ha sido la iglesia católica. ¿Por qué digo la ley? Porque es la única iglesia que ha cambiado el sábado por el domingo. Y también ella misma está violando el segundo mandamiento, que es no tener otras imágenes aparte de Dios. Porque ellos, si ustedes bien, tienen la Virgen María, la Virgen de no sé qué, la Virgen de Guadalupe. Entonces, todos esos son imágenes y son mandamientos que ella está corrompiendo. Entonces, así es como nosotros identificamos que el cuerno pequeño y la bestia que se habla en Daniel representa el poder que tiene el papado. Muy bien. Algo importante, por ejemplo, en el punto, una característica del punto 4 que menciona acá, dice, ambos atacan al pueblo de Dios. ¿Y cómo es que lo atacan al pueblo de Dios? Bueno, hoy por hoy conocemos nosotros que esta iglesia, ¿verdad?, se hace pasar por Dios. Porque eso es lo que ha usurpado a esta iglesia, que esta iglesia se hace pasar por Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas de que se van a confesar y ellos dicen que tienen la autoridad de perdonar pecados. Ahora yo hago una pregunta. ¿Será que la Biblia apoya esa teoría de que ellos pueden perdonar pecados? No, la Biblia dice que el único que puede perdonar pecados es su Dios y mi Dios, Cristo Jesús. Es el único que puede perdonar nuestros pecados. Por eso es que Él se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. No sé, el hermano Oscar por ahí también quería ayudarnos. Aquí hay algo que decir, ¿verdad? Yo he escuchado personas, principalmente nuestros hermanos católicos, decir, pero es que la iglesia adventista critica mucho a la iglesia católica. Yo voy a decir una cosa. Todos aquí tenemos familia. Hermano Pedro, hermano Leonel tiene sus hijas. Si una de sus hijas está en peligro, yo no creo que hermano Leonel le hable por teléfono para decirle algo, una plática, por ejemplo, de deporte, de alguna otra cuestión que no sea por una emergencia. Imagínense, voy a poner un ejemplo. Si ella está en un lugar donde va a haber una inundación, por decirlo así, y puede morir ahogada con su familia, usted hablará para decirle, mira hija, salite luego, lo más rápido. ¿Por qué? Porque se va a inundar el lugar y pueden morir. Nosotros como pueblo de Dios tenemos la obligación de decir la verdad. ¿Y cómo decimos la verdad? Por medio de la profecía. Yo entiendo que hay quienes se molestan y dicen, es que la iglesia adventista critica mucho a la iglesia católica. Pero si nos vamos acá, como dice acá, a la identificación del cuerno pequeño, solo hay una iglesia que identifica. No son 2 ni 3. ¿Quién trató de cambiar los tiempos y la ley? O mejor dicho, la cambió. Terrenalmente, claro, la ley, como está escrita en Éxodo 20, ahí va a estar hasta por la eternidad, porque Dios mismo le escribió con su dedo.
Pero acá podemos ver que la han pisoteado. ¿Por qué? Cambiaron el sábado al domingo. Queda algo también que decir, que el domingo no fue implantado de una manera pacífica, como muchas personas pueden decir, no, es que lo adoramos por la resurrección de Jesús. Acordémonos que el domingo fue, en un principio, fue así, que el que quería guardarlo lo podía guardar, pero como vieron que los protestantes en ese momento les decían, no lo guardaban, ¿cómo fue? Fue obligado. Fue obligación guardarlo. Es por eso que ahora, si uno le pregunta a otras personas de otra denominación, que por qué guarda el domingo, con lo que dicen es, no, es que Cristo resucitó en día domingo. Pero ¿dónde está en la Biblia que se iba a guardar el día domingo en honor a la resurrección de Jesús? No hay ningún texto que avale eso. Entonces, como dice acá, tenemos muchos argumentos para decir que el cuerno pequeño es la Iglesia Católica, como decía el hermano Leonel, es un sistema, no es una persona, el Papa es un representante nomás. Ahí y se le dio el poder de perseguir a los santos. Podemos leer la historia y podemos ver que mataron a millones de personas. ¿Por qué? Por querer obligarlo a que rehusaran guardar el sábado y guardar el domingo. Murieron millones de personas en Europa en ese momento. Fueron 1260 años. Del año 538 al año 1798, cuando el Papa Pío VI fue apresado por el general Berthier. Ahí es donde llega la persecución. Y ahí es donde desde allí comienza la Roma actual, que dice que abarca una manera horizontal. ¿En qué aspecto? ¿Por qué? Porque el trabajo ya está hecho. Ahora que dicen, no, cada quien somos libres, puede hacer lo que quiera, pero en este momento. Pero no va a ser por mucho tiempo. No va a ser por mucho tiempo. Sabemos que vendrá una ley que nos va a volver a obligar a guardar ¿qué? El domingo, como fue en un momento anterior. Muy bien. Si alguno de los amigos que nos están viendo pregunte, quizás diga, ¿y de dónde sacan esto los hermanos que están ahí? Quiero decirle que esta profecía está en el libro de Daniel. Para todos los que tienen una Biblia y quizás nunca hayan leído en la Biblia el libro de Daniel, es una profecía bíblica que están los tiempos profetizados para todos los que entiendan lo que quiere decir la palabra de Dios y sobre todo el final del tiempo, del cual estamos viviendo. Muy bien, vamos a pasar por el tiempo a lo que es el día miércoles. Queríamos abarcar por lo menos hasta el jueves. Vamos a ver si podemos llegar hasta el jueves. El juicio investigador. Cuando hablamos de juicio, pues todos, tienen miedo, ¿verdad? Pero quiero decirles que el juicio no es para condenar a nadie, ¿verdad? Ni para asustar a las personas tampoco. El juicio investigador más bien es para mostrarle al mundo cuando una persona acepta la salvación a través de Cristo Jesús. De ese juicio que estamos hablando. Porque estamos acostumbrados que cuando una persona se lleva a juicio es porque es condenada, ¿verdad? Aquí es al contrario. El juicio investigador más bien es para que todos los seres humanos que queramos aceptar la gracia de Cristo, nos sometamos a la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a tratar de hablar un poco de esto por el tiempo, hermano Pedro. Bueno, queríamos también agregar algo de que estamos hablando de Daniel y Apocalipsis, y específicamente el texto de memoria decía hasta 2300 tardes y mañanas. Pues nosotros como Iglesia Adventista apoyamos grandemente, creemos y hemos descifrado bien las 2300 tardes y mañanas. ¿Cómo así? Bueno, estas 2300 tardes y mañanas comenzaron en el año 457 años antes de Cristo y culminan en 1844 después de Cristo. O sea, es nuestra era. Pero ¿qué pasa ahí? Ese es todo el periodo de las 2300 tardes y mañanas. Comienza en el 457 años antes de Cristo y culmina en 1844 después de Cristo, ya nuestra era. O sea, estos años que nosotros estamos contando. Pero ¿qué embarca eso? Embarca otras profecías. Por ejemplo, tenemos ahí dentro de las 2300 tardes tenemos las 70 semanas.
¿Qué significa eso, hermano Leonel? Esas 70 semanas. La Biblia dice que esas 70 semanas estaban destinadas ¿para quién? ¿Para el pueblo de quién? De Israel. Allí, esas 70 semanas son para ellos. Pero ¿qué tenían esas 70 semanas? En esas 70 semanas también ocurrió la muerte de nuestro Salvador. Y a la mitad de la semana también se confirma el pacto ¿con quién, hermano Oscar? ¿Con la muerte de quién? Con la muerte de Esteban. Entonces, esas 70 semanas también comenzaron en ese año, en el año 457 años antes de Cristo. Pero Esteban murió. La profecía sigue corriendo, hermano Leonel. ¿Por qué? Porque llegamos a una fecha que nuestro hermano Oscar tocó. En el año 538 de nuestra era, comienza una gran persecución. ¿Por quiénes? Por los que profesaban ser cristianos. Y empezó una persecución papal. Tanto así que esa persecución terminó en el año de 1798. ¿Con qué terminó esta persecución, hermano Oscar? O hermano Leonel, ¿alguien me puede decir? ¿Con la captura de quién? Del Papa. Capturaron al Papa Pío VI y fue encarcelado. Y fue así que en el año 1798 de nuestra era se da ese corte, vamos a decir, o ese decreto, como dice nuestro hermano. Pero eso ocurrió antes de la segunda venida de Jesús, 1798. Para 1844, que terminan la semana de las 2300 tardes y mañanas, culminan en 1844. Mire qué dato curioso, hermano Leonel. En los días anteriores, y me ayudan ustedes, estábamos hablando de que día por año. ¿Qué tal le parece, hermano Leonel, si hubiéramos tomado nosotros como adventistas las 2300 tardes y mañanas, lo tomamos como días literales? Eso ya pasó entonces. Eso hubiera pasado en la época de, si es posible, de Daniel. Solo hubieran sido 2300 y ya. Pero cuando aplicamos el principio día por año, 2300 tardes y mañana, y la convertimos a un día por año, llegamos al año 1844. Y es así como nosotros comprendemos. ¿Y qué pasó en el año 1844? Por eso dice acá, el juicio investigador. Ahí arranca un juicio, y eso es el problema que nosotros tenemos, nosotros como seres vivos. Que el juicio investigador empezó con los muertos. Pero una vez que terminó con los muertos, empieza con los vivos. Y nosotros no sabemos si ya empezó con nosotros. Es posible que quizás alguno de nosotros, no lo sostengo, es posible que quizás ya esté revisando nuestros libros. Y ese es el gran problema de nosotros. No sé, hermano Leonel, para continuar, no solo quiero hablar yo, sino que también compartir con ustedes algo que se los haya quedado. Hermano Pedrito, ¿quiere agregar algo? Sí, nada más, algo importante, nuestro hermano Pedro ya explicó todo el significado, digamos, en cuanto a las fechas, pero lo más importante que nosotros tenemos que recalcar de esta profecía de las 2300 tardes es que el santuario, como lo decía el texto de memoria, el santuario fue purificado. ¿Por qué digo yo que eso es lo más importante? Porque gracias a ese evento de purificación del santuario en el cual Jesús fue y se presentó ante Dios, y Dios lo juzgó y lo halló limpio a él sin ningún pecado. Amén. Gracias a eso es que hoy tiene toda la potestad Cristo Jesús para interceder por usted y por mí. Gracias a ese evento es que nosotros hoy tenemos a un abogado que es el mejor abogado del mundo. Porque nuestra historia, la iglesia, la legión que traía Cristo había pasado por casi más de 2454 años que la habían pisoteado la palabra. Y hasta en 1844, cuando se cumple la profecía de las 2300 tardes, es cuando hoy se purifica el templo. Es cuando hoy Cristo viene e intercede por nosotros. Y eso es lo más importante que tenemos que recalcar aquí. Que Dios hoy, la labor que tiene hasta el día final, hasta que Él venga, es interceder por cada uno de nosotros. Amén. Hay algo importante de decir en el conflicto de los siglos, en la página
540, dice un párrafo: los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. Sabemos que muchas personas dicen, estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Y muchas denominaciones dicen eso. Es cierto, estamos bajo la gracia, pero eso no significa que yo voy a hacer lo mismo todos los días y Dios me va a perdonar, porque Dios no es juguete de nosotros. Como dice acá, no podemos engañar a Dios. Nos podemos engañar nosotros mismos, puede engañar a Mano Pedro, a Mano Leonel, a Pedrito, a cualquiera lo puede engañar, pero a Dios no lo puede engañar. Ahorita, como dice el hermano Pedro, Jesús está intercediendo por nosotros. Pero ¿qué pasa? Si yo muero haciendo lo malo, yo me perdí. ¿Ah? O sea, si yo no me arrepentí de corazón y le pedí perdón, perdóname por esto que hice, y mañana lo volví a hacer, y mañana lo volví a hacer, y mañana lo volví a hacer, quizás me voy a perder. ¿Ah? Como dice acá, tenemos en realidad de arrepentirnos y abandonar ese pecado. ¿Por qué? Porque ya Cristo está a las puertas. Hay muchas personas que dicen, es que yo voy a creer hasta que vea que todo ya está cumpliendo, que la ley sea promulgada, obedecerla por ley, que ya vea que Cristo viene, pero ahí el tiempo de gracia ya haber terminado. Ya vamos a estar sellados, ya nadie va a poder arrepentir, nadie va a decir, es cierto. Va a pasar lo mismo como en el día de Noé. ¿Ah? Si Dios no hubiera cerrado la puerta del arca antes que lloviera, nadie se hubiera muerto, todos hubieran entrado. ¿Por qué? Porque buscaron entrar hasta cuando estaba lloviendo. Así mismo volverá a pasar con la venida de Jesús. Tenemos que entrar al arcas, podemos decir así, antes que Él venga. ¿Por qué? Porque ya cuando eso se cumple, ya no vamos a poder hacer nada. Cada quien va a estar sellado. Y yo creo que si venimos a la iglesia, estudiamos la Biblia, decimos que somos cristianos, es porque nos queremos salvar. Ese es el objetivo de cada uno de nosotros. En otras palabras, hermano Leonel, yo sé que quiere también aportar, estamos en los últimos días, porque ya no hay más profecía que esperar. La única profecía que podríamos tildar nosotros es la venida de Jesús, no hay más. Las 2300 tardes culminan en 1844 y ahí Jesús, su Dios y mi Dios, su Salvador y mi Salvador, pasó del lugar santo al lugar santísimo, como lo dijo el hermano Pedrito. Se presentó ante el Padre y el Padre lo halló justo y perfecto en todo. Amén. Y ahora por eso es su abogado y mi abogado. Así que únicamente esperamos, ¿qué cosa? La venida de Jesús. Hermano Leonel. Amén. Queremos cerrar este punto diciéndole a los amigos, hermanos también, que estamos bajo gracia. Y no lo decimos para infundirle miedo a nadie, sino porque tenemos un abogado. Y es el mejor abogado, que es Cristo Jesús. El momento es hoy. Hoy se está investigando cada vida, pero hoy también podemos abrirle el corazón a Dios y hallar gracia en Cristo Jesús. Así es que esa es la invitación. Queremos terminar porque ya el tiempo nos avanza, ya vamos a tener los 30 minutos. El día jueves dice la tipología como profecía. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 10 del 1 al 13, encontramos, ¿verdad? Allí cuando Pablo se refiere al éxodo, ¿verdad? Y cuando Pablo dice a los hermanos de Corintio las cosas que no debían de hacer, por ejemplo, que no codiciaran las cosas malas, como ellos lo codiciaron los israelitas en el éxodo, lo hace para que ya no caigamos, ¿qué? En la misma situación. Por eso la Biblia ha sido escrita, hermanos, para que no se repita la historia en cada uno de nosotros. Ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Así es de que al tener una Biblia usted puede asumir que tiene una responsabilidad también, porque ante el tribunal de Cristo nadie va a ser hallado inocente, porque la gracia es para todos. Y si usted tiene una Biblia, tiene la salvación en su mano, ¿verdad? Adelante, hermano Perito. Sí, con respecto a la tipología, como nosotros bien lo explicamos en el día anterior, hoy Cristo está revisando mi libro, mis pecados, lo bueno y lo malo que yo he hecho. Entonces, alguien pudiera preguntar, pero ¿y cómo voy a saber qué es lo bueno? ¿Qué voy a hacer lo malo? Ahí es donde entra la tipología.
porque en la Biblia, como decía nuestro hermano, vamos a encontrar todas las historias del pueblo de Dios, lo malo que hicieron ante sus ojos, los pecados que hicieron ante los ojos de Dios, y eso está escrito, y tenemos un ejemplo para no cometerlo nosotros y que Cristo no encuentre esos pecados en cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a darle unos minutitos al hermano Oscar para ir cerrando y luego el hermano Pedro para que podamos cerrar ya lo que es la lección. Hermano Oscar, ¿quería agregar algo para ir cerrando? Porque ya tenemos 30 minutos de la lección. Ya prácticamente como dice usted, ¿verdad? Para ir cerrando el repaso, solo queda hacer una invitación a toda la membresía, ¿verdad? En general de la Iglesia Adventista, a que estudiemos mucho la profecía. Yo comentando con mi esposa le decía a ella, la profecía es como que una persona va de un departamento a otro, por decirlo así. Si no conoce, para ellos están las señales que lo van dirigiendo, por qué calle es, si hay, tiene que agarrar a la derecha, a la izquierda. Así es la profecía. Hay personas que dicen, no, es que yo no estudio porque me da sueño la profecía. No tiene que ser así. Tenemos que orar a Dios. ¿Para qué? Para estar preparados, saber en qué momento estamos y que cuando Cristo venga no nos haya desprevenido. Amén. Hermano Pedro. Aquí hay un texto que me llamó mucho la atención en lo que es la tipología como profecía. En la parte de abajo aparece allí el libro de San Mateo, capítulo 12, versículo 40. ¿De qué está hablando este versículo? Está hablando de cuando Jonás se encontró, ¿dónde? En el pez. Y la Biblia dice de que pasó ¿cuánto tiempo ahí? 3 días. 3 días. 3 noches. Y yo pregunto, ¿cuántos días sufrió nuestro Salvador? 3 días y 3 noches. 3 días y 3 Estuvo noches. Al tercer día resucitó él. Ese es, lo da como un paralelismo, que lo del pez lo da como un ejemplo que iba a suceder cuando Cristo Jesús murió por usted y por mí. Amén. Queremos cerrar lo que es el repaso de la lección a la Biblia y la profecía. Esperamos que a través de este video que van a ver o escuchar puedan haberle encontrado el propósito que tiene, como es la profecía. Ya lo decía el hermano Oscar, pues ahí tenemos todas las señales, ¿verdad? Queremos que todos puedan entender la profecía, porque es parte de la salvación. Vamos a orar, los vamos a poner en pie y vamos a tener una oración por nuestro hermano Pedrito. Muy bien, inclinamos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu santo nombre, Padre. Gracias por habernos permitido el tiempo de dialogar lo que es la cartilla que venía hablando sobre las profecías que tú dejaste para cada uno de nosotros y las señales del tiempo del fin, Padre. Te pido de que lo poco que nosotros pudimos dialogar y explicar a nuestros hermanos, que pueda ser ese granito de comida que les dé a ellos esa sensación de querer más. Que estudien de tu palabra, Padre, que estudien sus profecías, porque sabemos de que si nosotros no estudiamos, entonces vamos a andar perdidos, Padre. Te pido de que también nos bendigas y que todo esto que está pasando alrededor del mundo pueda pasar lo más pronto posible. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Amén. y amén. Amén. Tengan todos un feliz sábado, hermanos. En este sábado les voy a cantar un especial y que sea para la honra y gloria de Dios. Hoy me desperté con un concierto con el sol, y aunque había silencio se escuchaba una canción llena de colores y de luz, pues pensaba en ti, fueron melodías que escuchó mi corazón, la creación a ti cantaban un mismo honor. A
pensaba en ti, pensaba en ti. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción y desde mi corazón darte el honor. Hoy me desperté escuchando una potente voz, un lenguaje sin palabras anunciando a Dios. De un extremo al otro resonó, era la creación, toda la creación. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción y desde mi corazón uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción y desde mi corazón uno mi voz al concierto de voces que cantan, darte el honor. Amén. Para empezar el culto divino vamos a cantar del culto El tiempo llega. El culto, el tiempo llega, comienza.
Queda con nosotros el hermano Amílcar con la palabra de Dios. Feliz sábado, hermanos. Para mí es un gusto y un placer enorme poder estar aquí en este lugar, en este día sábado, ¿verdad? Y poder compartir la palabra de nuestro Dios con su pueblo. Antes de iniciar con lo que es el tema de hoy, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre. Señor, esta mañana agradecemos infinitamente, Señor, por tu amor y tu misericordia hacia cada uno de nosotros. Ahora, Señor, estamos dispuestos a poder meditar en tu bendita palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea sobre cada uno de aquellos que están en sus casitas, en su comodidad de sus hogares, para que ellos puedan estar ahí y poder meditar mediante tu Santo Espíritu tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, de todo corazón, que lo que se va a hablar hoy sean palabras tuyas y no de este ser que está aquí ante este púlpito. Señor, te pedimos pues que tu Santo Espíritu pueda ser el que dé la palabra a tu bendito pueblo. Como te pido también una bendición especial por todos aquellos amigos que también están dispuestos a meditar en ella. Te lo pido y te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema de hoy es titulado Testigos de Jesús. Vamos a ir directamente a Isaías 43:7. Isaías 43:7. A todos los llamados de mi nombre, que para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Y la palabra de Dios viene tan clara para cada uno de nosotros que no hay cómo poder decir uno, ¿verdad? No es que el Señor no dejó claramente o no le entiendo, mas la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Y Dios siempre ha estado dispuesto a tener una relación íntima con el ser humano. Dios siempre ha estado a la orden para perdonar nuestras culpas y nuestros pecados. Nuestro Dios siempre ha estado ahí, listo, esperándolos, dándonos tiempo para que cada uno de nosotros podamos estar ante Él y poder tratar de caminar conforme su palabra. Dios es ayer, hoy y por los siglos. Pero la pregunta es, los llamados de su nombre. ¿Cuáles son los llamados de su nombre? Los llamados de su nombre son propiedad de nuestro Dios. Son aquellos que están dispuestos a obedecer la palabra de nuestro Dios. Los llamados de nuestro Dios son aquellos que tratan de ir por el camino de nuestro Dios.
Los llamados del nombre de Dios son todos aquellos que tratan y tienen la voluntad y la humildad de estar con nuestro Dios siempre. Pero siempre hay un pero, se dice, ¿verdad? El pueblo de Dios siempre está desapercibido como en aquellos tiempos. Por eso el llamado de hoy es, o más bien dicho, Dios hoy en este tiempo está airado con el mundo entero y especialmente con su pueblo. Es duro decir esto, pero es la realidad de las cosas. Nuestro Dios está a punto de decir ya no más. Y su palabra es clara con nosotros. Nuestro Dios siempre ha estado dispuesto a ayudarnos en todo, pero pareciera que su pueblo como que nomás se conforma con formar parte de la lista de la iglesia de los que fueron bautizados. Y a mí lo que me llama la atención en su palabra es que dice, todos los llamados de mi nombre, que para gloria mía los he creado. ¿Para qué dice? Para gloria mía, dice nuestro Dios. Cuando leo estas palabras, me tiembla el cuerpo, porque sé claramente lo que nuestro Dios me está diciendo a mí, que yo he sido creado para gloria de Él. Mas, sin embargo, todo su pueblo hemos errado en contra de nuestro Dios. Y todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados para honra y gloria de nuestro Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, de que ya que hemos sido llamados, debemos de tratar de ir por el camino de nuestro Dios. Claro que hay muchas dificultades, hay muchos tropiezos en el camino de nuestro Dios, que no es fácil. Pero la mayoría de nosotros nos desviamos del camino de Dios nomás por estar quizás viendo al hermano, a la hermana, que hizo esto, hizo lo otro. Pero nuestro Dios nos está llamando a que seamos gloria para Él. Entonces, no debemos de enfocar nuestra mirada en otra cosa, sino que únicamente en Cristo Jesús. Sabemos que el pecado ha perjudicado a toda la humanidad entera, como también a su pueblo, que es el que ha sido perseguido segundo a segundo para poder apartarlos del camino de Dios. Pero usted y yo fuimos personas creadas especialmente para nuestro Dios. Y vamos a ir a Génesis capítulo 1 y versículo 26. Génesis 1, 26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra.
este es otro punto muy importante que deberíamos de tomar en cuenta como pueblo de Dios, donde fuimos creados, dice, conforme a la semejanza ¿de quién? De nuestro Dios. A su propia imagen fuimos creados. Mas, sin embargo, nosotros como que los desviamos y no tomamos en cuenta esto y los hacemos a un lado, fijándonos en otras cosas. Y hay un punto más importante también de que lo dice el espíritu de profecía. Dice que cuando Adán y Eva fueron creados, ellos eran cubiertos por una luz, la luz que también cubre a nuestro Dios, la cual pues cuando entró el pecado al ser humano, aquella luz fue apartada. Cuando poco tiempo después de que Adán había pecado con Eva, la luz fue apartada. Pero si nosotros seguimos leyendo la historia de Adán y Eva, vemos que cuando ellos pecaron, ¿qué fue lo que hicieron primero? Se escondieron, dice la palabra de Dios. Se escondieron y es allí donde llegó nuestro Dios y los andaba buscando y dice que ellos sintieron miedo, le dijeron a nuestro Dios. ¿Pero por qué sentían aquel miedo? Por el mismo pecado. Hoy en nuestros tiempos, aparte de las grandes dificultades, problemas que vivimos como pueblo de nuestro Dios, estamos o está el pueblo de Dios bien distante de los caminos que nos llevan hacia nuestro Dios. Y como les decía anteriormente, no tenemos nuestra mirada en nuestro Creador, sino que los salimos del carril que nos lleva hacia Dios y comenzamos hoy en día en nuestros templos o en los lugares donde hay cultos, no hay reverencia ante nuestro Dios. Puede estar el predicador por allá dando su tema, mas sin embargo muchos están por ahí platicando. Ya es tiempo de que deje de tanta bulla y que trate de reflejar la vida de nuestro Dios en usted. Ya es tiempo de que pongamos nuestra mirada en nuestro Señor y que todas aquellas dificultades, los problemas o tantas cosas de aquellos que se van de nuestra iglesia y que ya no quieren nada con nuestro Dios. Ellos ya no quieren saber, a veces nos dicen que ya no quieren nada saber de nuestro Dios y nosotros seguimos empecimados hasta diciéndoles palabras fuertes. Déjelos ya no les diga nada, no los ofenda, porque cuando el ser humano ha perdido el contacto con nuestro Dios, ha pasado a formar parte de Satanás. Y esa es la única parte a la que podemos ir a parar cuando lo separamos de nuestro Dios. Y ese es el sentido común que se tiene cuando todos o muchos se retiran y no quieren obedecerle a nuestro Dios. Ya es tiempo de que dejemos de tanta bulla, como les decía, y tratemos de seguir adelante honrando y glorificando a nuestro Dios. Nuestro Dios siempre ha querido que usted y yo estemos ante su presencia, limpios,
y abnegados ante Él. Vamos a ir a 1 de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Mis queridos hermanos, la palabra es clara, como les decía al principio. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, dice, nación santa. Nuestro Dios, como les decía al principio, quiere tener una comunión plena con cada uno de nosotros. Él quiere que ya dejemos la habladuría y que nos enfoquemos en seguir los pasos de nuestro Dios, porque Él es el único que nos puede llevar a una vida eterna. Nuestro Dios no quiere que hayan contiendas entre su pueblo, pero nosotros seguimos en la bulla, y por la bulla que tenemos no dejamos que el hermano, que el amigo pueda escuchar profundamente la palabra de Dios. Lo está pasando lo de una lata vacía, que si usted la tira hace mucha bulla. ¿Pero por qué hace bulla? Hace mucha bulla porque está vacía. Ya es tiempo que cada uno de nosotros tratemos con plena seguridad de formar parte del pueblo de Dios y así irnos llenando poco a poco de su Santo Espíritu. Vamos seguidamente a 1 de Juan. Primera de Juan 1:1 al 3 vamos a leer. Primera de Juan 1:1 al 3 dice: lo que era desde el principio lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo. Regresemos de nuevo a 1 de Pedro 2:10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Versículo 15. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Versículo 16. Actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Versículo 23. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Este es el mensaje
que nuestro Dios tiene para su pueblo en este día. El deseo de nuestro Dios es que cada uno de nosotros pueda comportarse con humildad, con libertad, pero no como aquellos que usan la libertad para hacer lo malo, sino que con libertad para poder dar la buena palabra de nuestro Dios. El apóstol decía claramente todo lo que hemos palpado, lo que hemos visto, lo que hemos oído. Nosotros pudiéramos decir que no hemos visto a Jesús en carne y cuerpo, o carne y alma, digamos, pero nuestro Señor ha hecho tantas cosas en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Es lo que podemos contarle al mundo, lo que podemos decirle al mundo, lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Dios ha sido tan misericordioso con su pueblo que ha hecho tantas cosas por medio de las cuales nosotros podemos dar el buen ejemplo y ser nosotros el mismo ejemplo de Cristo Jesús en la tierra. Se ha llegado en momentos tan difíciles para poder predicar la palabra de nuestro Dios, para que muchos vengan hacia Él. Se nos hace tan difícil. Y muchos dicen, no, es que ya viene otra campaña, que para qué, que lo aquí, que allá. Tal vez, por cierta parte, tengan razón, porque quizás no necesitamos una conferencia para que muchas almas vengan a Cristo. Quizás no necesitamos una gran campaña para que muchos vengan a Cristo. Quizás no necesitamos que digan que allá están los hermanos en tal parte y que vamos a ir para también nosotros formar parte del pueblo de Dios. Se nos hace tan difícil que hasta estas cosas pareciera que no son importantes. Muchos de nosotros deseamos que el pueblo de Dios crezca y deseamos que muchos hermanos lo den la mano y digamos, vamos adelante a predicar la palabra de Dios. Pero nuestro Dios en este mensaje nos ha dicho hoy que con su testimonio en tu comunidad, en tu vecindad, en el trabajo, en la escuela, en la tienda, en todo lugar que tú vayas, allí puedes mostrar el reflejo de Cristo Jesús. Mostrar verdaderamente que lo que hemos estudiado, que lo que hemos aprendido va creciendo poco a poco, y es allí donde nuestros amigos van a ver y van a decir, el hermano, la hermana, se ve que ha cambiado, está haciendo las cosas como tienen que ser. Y es allí donde el Espíritu Santo va a trabajar en cada uno de nosotros. Y es aquel el momento donde en vez de cientos de personas, miles llegarían a los pies de Cristo. Esto es así de fácil, pero el pueblo de Dios se ha quedado atrás. Y nos hemos quedado poniendo tantas excusas, tantos tropiezos, pensando que estamos por el camino correcto, cuando estamos del lado del enemigo de nuestro Dios. El llamado de esta mañana para el pueblo de Dios y para todos aquellos amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, es el siguiente. ¿Estaría dispuesto usted esta mañana de ir de rodillas ante nuestro Dios y decirle al Señor, Señor, perdóname porque hoy
Estoy consciente que no estoy haciendo las cosas bien. He hecho las cosas como no se debe hacer. Perdóname, Señor. ¿Estarían dispuestos ustedes si desde allí, del lugar donde están, pudieran estar de rodillas y vamos ya a pedirle a nuestro Dios para que sea Él quien pueda dirigir nuestras almas? Arrodillemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre. Señor, estamos aquí ante tu presencia, Señor. En primer lugar, queremos darte las gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar tan cerca de ti, algo que no merecemos porque somos pecadores, Señor. Pero gracias, Señor, porque nos has permitido poder estar tan cerca de ti. Y a la vez, Señor, queremos pedir por todo tu pueblo y por aquellos que ahora están pidiendo, Señor, que tu Santo Espíritu pueda estar sobre cada uno de nosotros y que, Señor, sea Él quien pueda dirigirnos por tu camino. Señor, ayúdanos para que tu Santo Espíritu nos ayude a comportarnos en nuestra comunidad. Señor, ayúdanos a ser el buen ejemplo para nuestra vecindad. Ayúdanos, Padre Celestial, para que también en nuestro trabajo podamos ser el reflejo tuyo y que de esta manera, Señor, tu palabra pueda llegar al corazón de muchos y que un día puedan estar ante tus pies, Señor. Señor, hemos pecado y te pedimos ese perdón. Ayúdanos para que podamos, Señor, salir adelante en estos tiempos tan difíciles. Ayúdanos, danos sanidad para todos aquellos que estamos enfermos, Señor. Y ayuda también a nuestros líderes, nuestros pastores, para que todos juntos puedan tomar buenas decisiones y que sea tu Santo Espíritu que esté con cada uno de ellos. Dale sanidad, tanto física como espiritual. Te pedimos también de manera especial, Señor, hoy, por todo nuestro mundo, Señor, que ya los ayudes a poder quitar esta enfermedad que está afectando tanto física como emocionalmente toda la vida de los seres humanos, Señor. Sabemos que solo tú nos puedes ayudar, que ayúdanos a que esto pueda ir cesando poco a poco, Señor. Te pedimos por la iglesia, Señor. Pareciera que en estos momentos está apagada, mas sin embargo, tú estás allí con tu pueblo. Prepara a cada uno para el futuro, Señor, y que así como los ayudas hoy en estas dificultades, puedas ayudarles a ellos para que tu palabra pueda estar en pie. Y sobre todo, en los que estamos en este tiempo, ayúdanos a que podamos ser el mejor ejemplo para el mundo y para todos nuestros hijos. Te lo pido y te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Creaste los montes y valles, los siglos también las edades, de aquello que no existía formaste este mundo. Eres grande, tú tienes poder, de tu mano
tiene todo ser. Cuando todo estaba en tiniebla, creaste el día. Transfórmame a mí. Si soy como el hierro, tú como el herrero. Yo soy como el barro, tú cual alfarero. Tienes poder de crear tantas cosas, transfórmame a mí. Transfórmame a mí, Señor. Transfórmame a mí. Si soy como el hierro, tú como el herrero. Yo soy como el barro, tú cual alfarero. Tienes poder de crear tantas cosas, transfórmame a mí. Desordenado y vacío yo estoy. Necesito un experto creador que transforme mis pensamientos y mis sentimientos. Ven y toca mi vida, Señor. Quiero ser una nueva creación, que se mueva tu espíritu en mí y transforme mi vida. Poder de crear tantas cosas, transfórmame a mí. Transfórmame a mí, Señor. Transfórmame a mí. Si soy como el hierro, tú como el herrero. Yo soy como el barro, tú cual alfarero. Tienes poder de crear tantas cosas, transfórmame a mí. Transfórmame a mí, Señor. Transfórmame a mí. Si soy como el hierro, tú como el herrero. Soy como el barro, tú cual alfarero. Tienes poder de crear tantas cosas, transfórmame a mí. Oh, a mí, Señor. Transfórmame a mí. Si soy como el hierro, tú como el herrero. Yo soy como el barro, tú cual alfarero. Tienes poder de crear tantas cosas, transfórmame a mí. A mi Señor, transfórmame.